venido para quedarse. Decíamos que había venido para quedarse y de momento por lo menos pues parece que sí, y que está teniendo suficiente interés para nosotros, ¿no? Bueno, en el día de hoy ocupa el aula el excelentísimo señor don Juan Antonio Carrasco Juan. Él, por dar algunas notas, es canario de Tenerife y su encuentro con nosotros pues tuvo lugar durante su etapa como coronel jefe del aeródromo militar de Lanzarote. Y ahí, en la isla, en Lanzarote, pues nos dio a todos un ejemplo de su sensibilidad cultural verdaderamente impresionante. Uno de los primeros asistentes a la actividad que teníamos entonces en el Centro Científico Cultural Blas Cabrera. Él ha tenido y tiene una intensa carrera militar en el Ejército del Aire, donde alcanzó el puesto, el lugar de teniente general y sobre todo jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Pero desde nuestra perspectiva, lo importante o lo interesante es que fue de nuestros primeros académicos y es académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Yo le voy a dar la palabra para que nos hable sobre novedades en la aviación del siglo XXI. Así que, Juan Antonio, prepara las armas de paz para que puedas empezar tu disertación. Pues muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Y bueno, comentar que para mí, que saben mis primeras palabras, por supuesto, es un de agradecimiento siempre por la presencia de todos en esta séptima sesión del aula telemática de nuestra academia. Y bueno, decir que me siento honradísimo y de pertenecer como académico numerario a dicha academia, y para mí siempre es y será una satisfacción compartir con todos unos minutos de reflexión sobre mi trayectoria a lo largo en la academia respecto a la aviación y hoy concretamente al momento actual de la aviación. No sé si se está viendo la presentación. Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues estupendo. Se ve bien, se ve bien. Estupendo. Bien, pues comentar que a lo largo de mi trayectoria por la academia siempre me ha gustado hacer retazos de lo que ha sido y es el día a día de ese sueño permanente del hombre por imitar los pájaros y poder volar. Recuerdo que en la primera, en los albores, hablaba de los albores del siglo XX, el día del 17 de octubre de 1903, donde se materializó el primer vuelo realizado por Orville Wright en la llanura de Kitty Hawk. La verdad que solamente duró 12 segundos y solo recorrió 36 metros. Pero indudablemente fue el precedente de la industria aeronáutica que a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI se ha desarrollado en una evolución continua, en íntima relación, como no podía ser de otra manera, con tecnologías duales en procesos y en desarrollos que nos sitúan hoy por hoy ante nuevos retos en un futuro apasionante en el sector aeronáutico. Voy a dividir mi exposición en 4 áreas o reflexiones que aparecen ahora mismo en pantalla. En primer lugar, ¿de dónde venimos? ¿Qué ha significado el desarrollo del sector aeronáutico para la humanidad desde el siglo XX, concretamente, y el siglo XXI, lo que llamamos las 2 décadas del siglo XXI, y sobre todo en un momento crucial como el que nos encontramos actualmente como resultado de la pandemia que ha golpeado de una manera desastrosa y muy fuerte la economía global? La segunda es entrar en ese proceso de, bueno, venimos de aquí, estamos aquí, ¿qué ha pasado con los grandes proyectos de los gigantes tractores de la aeronáutica durante esta pandemia? ¿Qué decían antes? ¿Qué dicen ahora? Y sobre todo, la preocupación evidente por el cambio climatológico que nos está afectando y la decisión unánime de diferentes organizaciones, estados, sobre la descarbonización de la aviación, que es un tema de permanente actualidad y de compromiso
para abordar ese cambio climático y sobre todo los efectos negativos que supone pues las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y que en la aviación pues representan un papel importante. La tercera área de reflexión es hacia dónde vamos, es decir, bueno, esto hay ahora, pero ¿cómo resolvemos este problema de la descarbonización? ¿Cómo hacemos frente a esa reducción de emisiones? ¿En qué plazo nos podemos dar? ¿Cómo serán las aeronaves del futuro? Porque todo esto puede cambiar. Bien, pues, y sobre todo, ¿qué será el futuro de la movilidad? ¿Dónde irá contemplado? Y terminaré con unas conclusiones sobre unas ideas que conforman el momento actual del sector aeronáutico en particular y de la aviación en general. Bien, pues entrando ya en el primer punto, comentar que todos hemos utilizado el transporte aéreo que nos permite esta movilidad a la que gozamos o que gozábamos hasta antes de la pandemia y que durante el siglo XX y las 2 décadas que llevamos de este siglo XXI. Por poner unos ejemplos, en Europa la cifra de pasajeros en el año 1993 fue de 360 millones. La evolución en 2008 contemplaba ya 800 millones y en 2018 1.106 millones de pasajeros. A nivel mundial, la media de crecimiento de pasajeros anual se mantenía hasta 2018 en un 1,4% positivo anual. Y el volumen de pasajeros que utilizaba el avión en 2018 era de 4.000 millones de personas. Por otro lado, el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero en 2017 era de un 3,42% en la aviación internacional y un 0,35% en la nacional. Esto se ha reducido y hablaré posteriormente de por qué se ha reducido, pero independientemente de esto, pues si la aviación internacional suponía el 3,42% de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y la aviación nacional un 0,35%, decir que desde 1998 a 2017 esto se ha incrementado en un 128,9%, o sea que ya es una cantidad bastante preocupante. La navegación internacional, que era de un 3,15% en el año 2017, pues en ese intervalo de tiempo, ese segmento de 1998 a 2017, pues se incrementó en un 31,7%. Y el transporte nacional en un 19,2%. Sin embargo, se redujeron las emisiones de gases a la atmósfera en la agricultura un 19,2%, en la energía un 22,6% y en los subprocesos industriales y uso de productos aproximadamente un 27%. En el año 1947, la Organización de Naciones Unidas delegó en la Organización de Aviación Civil Internacional, la conocida como OACI, el estudio de los problemas de la aviación civil internacional y la idea de promover y el objetivo de promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. Esto ha sido muy importante porque esto ha permitido, siendo la OACI una agencia de la Organización de Naciones Unidas, presentar continuamente con sus informes y con nuevos reglamentos y normas lo que iba actualizándose y la evolución de la aviación en general. En el protocolo de Kioto, que todos conocemos, aprobado el 11 de diciembre de 1997, se pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y aquí se busca el compromiso de los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad, indudablemente, con las metas individuales acordadas. En referencia a los países que trabajan con la OACI, abordarán de una manera muy particular el impacto ambiental de las emisiones de aviones. Pero aquí que en el año 2019 comienza la pandemia de la COVID-19. Esta crisis sanitaria a nivel global ha golpeado, como decía antes, y está golpeando muy duramente la economía mundial. Y, cómo no, ha tenido un impacto evidentísimo, en la industria aeronáutica y en la aviación. Según palabras de la OACI, el transporte aéreo ha afrontado una de las mayores crisis de su historia, si no la más grave. De hecho, un informe emitido también por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo de fecha 5 de marzo de 2020, estamos a un año desde que empezó la pandemia en esa fecha, se recogía que la COVID-19 podía representar una pérdida de volumen de negocio entre 63.000 millones de dólares y 113.000 millones de dólares en función de los escenarios. Aquí inicialmente se contemplaban 2 escenarios que luego pues, la realidad ha superado. El primero era una superación de la pandemia en un plazo determinado para volver posteriormente a lo que era pues, el proceso normal de evolución de la aviación. Y el segundo contemplaba
pues un trayecto más largo, producido por mutaciones de la COVID-19 y, por consiguiente, con mayor influencia en lo que era el retroceso de la energía global. Durante el periodo de confinamiento que todos vivimos, el mercado aeronáutico civil se paró completamente. De hecho, las reducciones de facturación durante 2020 fueron muy superiores a las que se habían predicho anteriormente. Y ello provocó y sigue provocando un efecto de cascada sobre toda la cadena de valor del subsector. Las predicciones de la Agencia Internacional de Transporte Aéreo realizadas a principios del año 2020 se quedaron cortas. Cuando empezó a hablar del año 2020 decía que era un año para olvidar y el más difícil de su historia. Según las palabras que seguían al informe que emitió la Agencia Internacional de Transporte Aéreo, la caída del volumen de pasajeros fue de un 60,2% respecto al volumen del año 2019 y los ingresos se redujeron en un 69% también respecto al año 2019. Por supuesto, y debido a los confinamientos y al cierre de frontera, las rutas más afectadas fueron las internacionales. Para hacernos una idea de lo que supuso esta caída de pasajeros, pues doy unos datos a continuación por mercados. Por ejemplo, en Asia-Pacífico se redujeron los pasajeros en 780,7 millones de pasajeros y la caída fue de un 53,4%. En Norteamérica, el número de pasajeros que cayeron de menos en este periodo fue de 400,17 millones y el porcentaje de reducción 60,8. En Europa, la reducción de pasajeros se valoró en 389,9 millones de pasajeros y el porcentaje de caída un 67,4%. En Latinoamérica, la reducción de pasajeros fueron 123,6 millones y, y el porcentaje de caída un 60,6%. En Oriente Medio, la caída fue de 786 millones de pasajeros, en un porcentaje del 66,6% de caída. Y por último, en África, la reducción de pasajeros se valoró en 344 millones y la caída del porcentaje de 65,7%. Curiosamente, y esto, bueno, da que pensar, pero el país que antes se recuperó de la pandemia fue China y se convirtió en poco tiempo en el mayor mercado doméstico del mundo en vuelos internos, lo cual es un tema a tener en cuenta, no solamente de presente, sino también de futuro. En el transporte de mercancías, pues fue afectado de una manera muy fuerte por los bloqueos globales, las limitaciones en los viajes, la escasez de la mano de obra y otros problemas que surgieron cuando la pandemia de COVID-19 afectó a países de todo el mundo. El sector de carga aérea experimentó una disminución del volumen de 10,6% en 2020 en comparación con 2019. El punto positivo fue que aunque el ratio de carga disponible por tonelada kilómetro cayó un 21%, sin embargo el factor de carga del sector aumentó 7 puntos, es decir, un 53,8%, el mejor valor desde 1990. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque la demanda era muy grande y sin embargo la escasez de medios pues, implicaba priorizaciones, tiempos de espera, etcétera, etcétera. También hay que constatar, y esto desde el punto de vista de los tractores aeronáuticos, que la desaparición durante el año 2020 se produjo la baja de 1 millón de puestos de trabajo y pérdidas por valor de 126.400 millones de dólares. Y en el actual año 2021 se puede decir que esto va superándose poco a poco, porque ha habido muchas aerolíneas afectadas, muchos estados afectados, y que en líneas generales 2021 será otro año difícil para el sector aéreo. Bien, durante el tiempo previo a la pandemia de la COVID-19, como he dicho anteriormente, los grandes aeronáuticos, los grandes gigantes aeronáuticos, los grandes tractores en la aeronáutica, en la aviación, Airbus y Boeing, efectuaron sus planeamientos de cadena de valor de acuerdo a las necesidades de las aeronaves de las aerolíneas repartidas a lo ancho de todo el mundo. En este mercado aeronáutico y con la tendencia siempre alcista para cubrir la necesidad de transporte de pasajeros y de mercancía hasta ese año 2019, se plantearon demandas de aeronaves y las correspondientes financiaciones, insisto, en torno a los dos grandes gigantes aeronáuticos. Y estamos hablando de un proceso de planeamiento hasta el año 2038 que se efectuó por ambas compañías. Se consideró una inversión prevista en pedido hasta el año 2038 de 5.500 millones de dólares.
Boeing estimó una necesidad de 40.000 nuevas aeronaves, mientras que Airbus apuntaba en su proceso de planeamiento a 39.120 aeronaves. De este número de aeronaves, un 36% era para aproximadamente 14.000 y pico unidades para el reemplazo de las flotas obsoletas, un 64%, 25.000 unidades, para nuevas adquisiciones. Y se estimaba que de las flotas actuales quedarían en el año 2038 aproximadamente 8.470 aeronaves. Bien, la previsión y sobre todo los grandes procesos de construcción de aviones pues iban dirigidos a tres áreas fundamentales. En Airbus, hacia aeronaves de pasillo único o de fuselaje estrecho, con la familia Airbus 320, que contempla el Airbus 319, 320, 321 y las nuevas versiones Neo. En las aeronaves de doble pasillo de fuselaje ancho, al Airbus 330, y en las aeronaves de doble pasillo y con capacidad para más de 400 pasajeros, el A350 y el A380. Como todos sabemos, la compañía decidió parar el programa del Airbus 380. De hecho, esto nos ha afectado particularmente en España, sobre todo en la parte de Airbus en Andalucía, con el cese de la actividad para el Airbus 380, y lo único que se está trabajando es en aquellas órdenes que se habían cursado previamente y en aquellos países que han mantenido estas órdenes. En referente a Boeing, pues en la aeronave de pasillo único de fuselaje estrecho, pues la gran familia del Boeing 737, que todos sabemos que después de los dos accidentes, los desgraciados accidentes que hubo, pues la producción se paró. Y no solamente esto, sino que además pues están pendientes todavía determinadas certificaciones y determinadas pruebas. En las aeronaves de doble pasillo, pues de fuselaje ancho, Boeing hace todo su esfuerzo con el 767 Next Generation, y la aeronave de doble pasillo con los Boeing 747, 777 y 787. O sea que este es el panorama que había casi hasta el día previo al inicio de la pandemia. En lo que se refiere a la demanda de aeronaves por regiones, en los próximos 20 años, sigo con los datos de aquel entonces, se apuntaba que sería Asia-Pacífico la que necesitaría un mayor número. Según el fabricante americano, 17.390 aeronaves, con una inversión de 2.830 millones de dólares, mientras que el fabricante europeo estimaba 16.540 aeronaves, con una inversión de 1.829 millones de euros. Pero para darnos cuenta de lo que ha sido... no puedo atenderle. De lo que ha sido este proceso a lo largo de la COVID-19, pues nada mejor que esta tablita donde se representa en los años 2019 y 2020 los contratos realizados, las entregas que se han efectuado, ahora el número de cancelaciones que se han llevado a cabo de aeronaves que se habían solicitado, de orden de determinadas aeronaves, y sobre todo lo que queda pendiente de entregar. Airbus en el año 2019 pues realizó un total de 768 contratos. En el año 2020, solo 268. En cuanto a entregas, Airbus en el año 2019 hizo 863 aeronaves, superando en este momento a Boeing, que mantenía el top en cuanto a fabricación y entrega de aeronaves. En 2020, sin embargo, se han entregado 566. En cuanto a cancelaciones, en 2019 se produjeron 115 cancelaciones y en 2020 66. Y en cuanto a aeronaves pendientes de entrega, en 2019 había 7.842 y en 2020 7.184. Bueno, pues aquí se ve que cómo ya ha empezado este post con el inicio del COVID a afectar, por ejemplo, a Airbus. En cuanto a Boeing, pues los contratos en 2019, 246. Una bajada asintomática respecto a 850 anteriores, debido precisamente a la parada del Boeing 737 MAX. En 2020 también se ha vuelto a reducir el número de contratos a 184. Las entregas efectuadas en 2019, 380, y en 2020, 157. Las cancelaciones en 2019, 333, en 2020, 322, y las aeronaves pendientes de entrega, 5.406 en 2019 y 4.223 en 2020. Bien, hasta aquí, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? En lo referente a los grandes gigantes tractores y lo que ha supuesto la pandemia.
Al principio de exposición comentaba que en la evolución constante de la aviación el porcentaje de emisiones totales de gases de efecto invernadero era en ese año 2017 de un 3,42% en la aviación internacional y un 0,35% de la aviación nacional. La preocupación de la emisión de gases a la atmósfera es algo que cada día se hace más hincapié en nuestro mundo, en nuestra Europa, en nuestra Unión Europea y sobre todo en los grandes desarrollos aeronáuticos. Así, París, con la intención de abordar el cambio climático y sus efectos negativos, el 12 de diciembre de 2015, 197 países, como todos sabemos, adoptaron un acuerdo que entró en vigor un año después. El objetivo que marcaba este Acuerdo de París era reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, así como limitar el aumento global de la temperatura de 2 grados en este siglo, e incluso intentar reducir ese posible aumento a 2 grados a 1,5 grados. Hablando de la Organización Internacional de Aviación Civil, uno de los 5 objetivos estratégicos que hoy por hoy marca esta organización en el sector de la aviación es la mitigación de los efectos ambientales y adversos del transporte aéreo. La ruta a seguir que ha marcado la OACI es a corto plazo limitar las emisiones de dióxido de carbono, concretamente a partir del año 2020, ya comenzó. A medio plazo, reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono entre 2025 y 2050 y a largo plazo lograr el cero emisiones de dióxido de carbono para 2060 y 2065. Tomemos estos datos de años de una manera con precaución porque esto está pues siempre supeditado a las energías, a los combustibles, a los materiales con que se construyen los aviones y sobre todo, y muy importante, a la participación de todos los actores que intervienen en el sector de la aviación. La Unión Europea, y concretamente la Comisión, lanzó en el año 2021, en este año, a principios de este año, un nuevo paquete climático que contempla 13 nuevos proyectos de ley con los que la Unión Europea quiere regular las emisiones de gases de efecto invernadero. Concretamente lanzó el paquete, se denomina Fit for 55, que consiste en alcanzar un 55% menos de emisiones de aquí hasta el año 2030. Pero con la ambición de que el rumbo final, el objetivo final de este paquete es el Fit for 100 en 2050. Este paquete incluye 13 propuestas legislativas e iniciativas políticas. Y daré referencia solamente a 4 de ellas, que actúan directamente sobre el tema de la aviación y el sector de la aviación. La primera es fundamental y necesaria, la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, incluida su extensión al transporte marítimo, la revisión de las normas relativas a las emisiones de la aviación y el establecimiento de un régimen de comercio de derechos de emisión separado por el transporte de carretera y los edificios. Otra, referente a una revisión de la directiva sobre energías renovables, importantísima. Una refundición de la directiva sobre eficiencia energética, más importante todavía. Y sobre todo, una ambición fundamental que es el refuel de la European Union Aviation para combustibles de aviación sostenibles, sobre lo que hablaré posteriormente. Hasta la fecha, y sin referirme a los años 2019 y 2020 atípicos entre comillas por la pandemia COVID-19, en que las emisiones de gases a la atmósfera se redujeron debido a la disminución de vuelo de pasajeros y de mercancía, pues se han ido reduciendo por otras medidas fundamentales ese porcentaje de emisiones de dióxido de carbono a aproximadamente ese 3,42% a un 3%. ¿Cuáles son esas medidas fundamentales? Pues aerodinámicas optimizadas en los modelos de aeronaves. Aproximadamente esto implica un 80% de esa reducción. Hay que tenerlo en cuenta. Luego el uso de materiales avanzados en las estructuras de estos aviones y en los motores. Por poner un par de ejemplos, el A380, que está tocando a su final de producción, tiene una cuarta parte de materiales compuestos. El Airbus 350 también está construido con un 50% de materiales compuestos, lo que da una reducción superior en gastos de combustible de un 25% en comparación con los aviones de aluminio. Y un 25% también tiene este Airbus 350 con aleación de titanio y litio. Hay que decir que el litio es el metal más ligero del mundo. Y todo ello ha llevado consigo la reducción del peso del aluminio y al mismo tiempo mejorar la fuerza,
la durabilidad y la resistencia de estos nuevos materiales a la corrosión. Y luego, por último, la nueva generación de motores. Aquí decir que en este concepto de fibra de carbono yo tengo una espinita clavada, porque España ha sido pionera en este sentido debido a la aviación militar. Y el uso de la fibra de carbono en la aviación hemos sido auténticos pioneros y punta de lanza. Desgraciadamente, pues esto ahora mismo ya no es lo mismo. Pero bueno, hemos sacado un rendimiento y mantenemos el know-how en este tema. También comentar que se ha estipulado una ruta, un mapa de ruta o un camino de cero emisiones, lo que se denomina el Aviation Path Towards Zero Emissions, con los esfuerzos dirigidos a unos objetivos y con los siguientes porcentajes de carga de trabajo. Mejora de las operaciones de tráfico, de la gestión del tráfico aéreo. Esto representa un 8% de esos objetivos. Si realmente mejorásemos en este tema, nos ahorraríamos anualmente un 10% de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, simplemente con una buena gestión del tráfico aéreo. Luego, nuevos motores basados en el hidrógeno, nuevas tecnologías de aeronave, que representa aproximadamente un 42%, y luego el uso de combustibles sostenibles, los denominados SAF, que implica un 50% en la carga de trabajo dirigida a esta disminución de emisiones. Decir que la OCI también ha identificado una canasta, por así decirlo, de medidas que van dirigidas en esta misma dirección y que a día de hoy es evidente que nos encontramos, desde el punto de vista tecnológico, al límite de las mejores tecnologías, tanto duales como operacionales. Las medidas de mercado obligan a compensar las emisiones como solución temporal, pero el sector debe encontrar sus propios medios para crecer de una forma sostenible. El mayor margen a corto y medio plazo lo ofrecen indudablemente los combustibles sostenibles de aviación. ¿Qué es el combustible sostenible de aviación? Pues es un combustible aeronáutico renovable o derivado de residuos que cumplen los criterios de sostenibilidad del CORSIA, es decir, el Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional. Los combustibles sostenibles de aviación, pues decir que son actualmente, al igual que la producción de hidrógeno, muy caros. Más caros que los combustibles convencionales. Y que esto implica que es una barrera notable para el impulso de los mismos. Como resultado de estos precios, el uso de los combustibles sostenibles de aviación hoy por hoy es actualmente mínimo y es muy probable que siga siendo limitado a corto plazo, a falta de incentivos más claros tanto por las industrias como por los estados. Además, su desarrollo industrial requiere grandes inversiones en nuevas instalaciones de producción, reducción de costes de producción en toda la cadena de valor, es decir, incluida la producción, recolección y entrega de materia prima, y luego un incremento y una inversión muy grande en I+D+I en nuevas rutas tecnológicas. Por último, decir que estos combustibles de aviación sostenibles están diseñados desde un principio como sustituto alternativo del uso directo de combustibles fósiles tradicionales. En Airbus, concretamente, ya hay aeronaves certificadas para operar con una mezcla de hasta el 50% de combustibles. 50% combustibles clásicos, 50% combustibles sostenibles. Hay lanzado un proyecto para la mezcla que exceda en el máximo actual del 50%, afianzado o basado en biomasa y en el combustible sintético Power to Liquid. Pero todavía queda mucho para impulsar el uso de los combustibles sostenibles de aviación. De hecho, en la actualidad representan únicamente el 1% de los vuelos. Allá por el año 1782, Julio Verne, en su novela La isla misteriosa, decía así: sí, amigos míos, yo pienso que el agua se ha empleado algún día como combustible y que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados aislados conjuntamente, suministrarán una inagotable fuente de calor y de luz de tal intensidad que el carbón no es capaz de producir. Pienso, pues, que cuando las reservas de carbón se agoten, tendremos calor y luz con agua. El agua será el combustible del futuro. 269 años después, la mesa redonda celebrada el pasado 26 de mayo de 2021 y organizada por la compañía EasyJet sobre el tema estrella de los últimos tiempos, la sostenibilidad del transporte aéreo,
la directora de Desarrollo de Negocio de Tecnología de Airbus en España, entre otras, decía: Airbus está muy comprometida con los objetivos mundiales y europeos de descarbonización de la aviación, y para ello se está trabajando de un modo muy intenso en las tecnologías que permitirán conseguirlos. Se está trabajando en toda una batería de soluciones que tienen en cuenta los combustibles sostenibles y el hidrógeno renovable, que es un valor energético que se está revelando como caballo ganador para conseguir este objetivo. ¿Qué ofrece la tecnología del hidrógeno para la aviación? Pues indudable los combustibles sintéticos, un combustible neutro en carbono derivado del hidrógeno renovable, o llamado también hidrógeno verde. Todos conocemos que hay tres clases de hidrógeno: el verde, el gris y el azul, y por supuesto del dióxido de carbono. La pila de combustible de hidrógeno, convertir esa energía del hidrógeno en energía eléctrica para la propulsión de los motores eléctricos. Y luego la combustión del hidrógeno, la propulsión mediante la combustión del hidrógeno líquido. Hay que fijarse que tanto en la automoción como en las aeronaves espaciales el uso de hidrógeno ha sido desde hace bastantes años algo muy común. Sin embargo, en la aviación no es hasta en los momentos presentes cuando se ha dado un impulso categórico en todos los sentidos, precisamente en un momento donde los grandes gigantes tractores aeronáuticos tienen que restañar sus heridas de las pérdidas sufridas y del futuro y el proceso de planeamiento revisable que han tenido que hacer, con una claridad evidente como es el futuro dentro de 25 o 30 años y cuál va a ser la aviación en ese tiempo. En lo referente a combustibles sostenibles, el futuro será una mezcla de soluciones. La electrificación se utilizará para vuelos cortos de corto alcance, el hidrógeno para los vuelos de medio alcance y los biocombustibles para los vuelos intercontinentales. Los combustibles sintéticos, pues como he comentado anteriormente, son combustibles neutros en carbono derivados del hidrógeno renovable o hidrógeno verde y dióxido de carbono. Son los combustibles que se denominan e-jets. Los biocombustibles avanzados se fabrican a partir de residuos biológicos procedentes de la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria, los trabajos forestales e incluso la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos. Son los que se denominan biojet. Estos biocombustibles tienen una cuestión, unas características y unas bondades muy importantes. No requieren modificaciones en las aeronaves, aeropuertos o infraestructura, y la directiva de la Unión Europea RED II, aparecida últimamente, se comenta que su uso debe conllevar una reducción mínima del 65% del dióxido de carbono. Es decir, nos vamos aproximando a esa reducción planificada entre fechas más o menos discutibles de lo que es la reducción de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. En lo referente a la combustión de hidrógeno, pues la propulsión mediante la combustión de hidrógeno líquido es muy importante y se están realizando múltiples avances en este sentido. En lo referente al marco de combustible sintético, el 22 de enero de 2021 se realizó el vuelo KL1703 de la aerolínea KLM entre Ámsterdam y Madrid con 500 litros de queroseno sintético verde en el tanque. Se produjo, por tanto, el primer vuelo de pasajeros con carburante totalmente sostenible, y esto fue anunciado por el comandante de la aeronave justo momentos antes de despegar. Puedo imaginarme la cara de los pasajeros en este momento cuando comentaron esta cuestión, sobre todo para aquellos que, como la mayor parte de los mortales, pues no entendemos mucho de lo que son los combustibles. A petición del gobierno neerlandés, la empresa británico-neerlandesa elaboró un queroseno limpio, fabricó hidrógeno verde con la ayuda de electricidad sostenible procedente de paneles solares, capturando el dióxido de carbono en Rotterdam, donde Shell tiene la refinería más grande de Europa, y en una granja de Frisia, en el norte de Países Bajos, además del agua, el ingrediente estrella en territorio neerlandés. Es decir, que ya ha habido una participación de ese combustible sintético en vuelos reales. Hoy por hoy, y hablando del biojet, de lo que es el biocombustible, más del 100% de vuelos, más de 100.000 vuelos al año, utilizan una mezcla de queroseno convencional con biojet. Recientemente, un Airbus 350 de Air France realizó un primer vuelo intercontinental entre París y Montreal, utilizando una mezcla de varios productos y un 16% de aceite de fritura, evitando en ese vuelo la generación de 10 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos?
Pues decir bueno, que parece, como comentaba Silvia Lescano en su mesa redonda del pasado mes de marzo, que tenemos por delante unos retos muy importantes para el uso del hidrógeno. Esta energía limpia, que lo primero que pide, energía verde, hidrógeno verde, que lo primero que implica es que se produzca de energía renovable. Pues los principales retos que podemos encontrar son, en principio, los tecnológicos, lo que es reducir el peso y el coste, la aparición y la financiación de lo que es el tanque de oxígeno líquido, la gestión térmica, la hibridación, las estelas, la reducción de estelas muy importante porque son nubes a muy alta altitud que implican un calentamiento, un apoyo al calentamiento, el manejo del hidrógeno criogénico y el diseño y la fabricación de temas competitivos en cuestión de infraestructura. La disponibilidad y coste del hidrógeno es otro reto al cual tenemos que hacer frente, porque el crecimiento de la energía renovable hará competitivos los costes, pero si esta energía renovable no y se incrementan, se hacen más baratas, indudablemente la disponibilidad de coste de hidrógeno pues, se mantendrá en unos estadios bastante altos. Las infraestructuras, así como decía que con los biocombustibles no era necesario mover las infraestructuras del aeropuerto, actualizarlas, e incluso las aeronaves, pues indudablemente con el hidrógeno pues hay un desarrollo muy alto y muy costoso en producción, en distribución, en el almacenamiento y sobre todo que se domina el Airport Hydrogen Hub o los hubs en los aeropuertos y sobre todo además la normativa que implica todo esto de renovación en los estándares necesarios. Las aeronaves, pues las aeronaves exteriormente van a cambiar poco, pero interiormente implica fuselaje más alargado para albergar los dos tanques de hidrógeno que deben ir en la parte de cola de la aeronave y luego el desarrollo de una nueva distribución y tuberías internas. En cuanto a ventajas, aspectos positivos, por decirlo así, bien, pues el hidrógeno verde no emite gases contaminantes durante la combustión y durante el proceso de producción, es fácil de almacenar, puede transformarse en electricidad o en combustible sintético y utilizarse con fines domésticos, comerciales, industriales o de movilidad y es transportable. En cuanto a la parte negativa, he comentado anteriormente lo que es el mayor coste de producción, un mayor coste energético y sobre todo una implicación muy fuerte en lo que es la seguridad. El hidrógeno es un elemento muy volátil e inflamable, por lo que requiere unos requisitos de seguridad elevados para evitar fugas y explosiones. Bueno, y entonces, ¿con qué clase de aeronaves nos podemos encontrar en el futuro? Y digo, ¿con qué clase nos podemos encontrar? Porque ya se están realizando diseños para este tipo de aeronaves, aparte de lo que puede ser su gestión en el tráfico aéreo en el mundo. Que no olvidemos, además, y aquí quiero hacer una paradita rápida, que esta gestión del tráfico aéreo cada día es más difícil porque no se ha hablado del cielo único europeo, sino que se mantienen las autoridades de los estados sobre sus espacios aéreos y sobre todo por otra parte aeronáutica que se está incrementando muchísimo, como es el tema de los drones. Esto indudablemente va a afectar a todo lo que es la normativa actual en este sentido e implicará estudios muy profundos y sobre todo equipos fundamentales y gestión del tráfico muy por delante de lo que se preveía en su momento. En cuanto al diseño de aeronaves, y insisto que ya hay ingeniería trabajando en esto y diseños, pues podemos dirigirnos en tres conceptos. El turbofan para una capacidad de máxima de 200 pasajeros, con motores turbofan híbridos de hidrógeno, unas 2.000 millas de alcance y con almacenamiento y distribución del hidrógeno líquido. Aquí hago otra paradiña, que dicen los gallegos. Hay que tener en cuenta que cuando en las noticias últimamente se ha hablado de la reducción de vuelos domésticos y por qué se reducen los vuelos domésticos. Pero hay que entender que dentro de las emisiones producidas por los vuelos domésticos y el gran nivel de vuelos que se realizan, el objetivo a nivel europeo y mundial es reducir precisamente el número de vuelos domésticos y dándole esa personalización a lo que es la cuestión ferroviaria.
Hablaba de ese diseño turbofan, el diseño turbohélice para aviones capacidad máxima de 100 pasajeros con 2 motores turbohélices híbridos de hidrógeno y un alcance máximo de 1000 millas. Y por último, el cuerpo alamista, que es algo que parece un diseño de futuro, pero que tiene las mismas características al turbofan, es decir, aproximadamente capacidad máxima de unos 200 pasajeros con 2 motores híbridos de hidrógeno y con un alcance, una autonomía de 2000 millas. Bueno, esto es en lo que se está trabajando actualmente en los 2 gigantes aeronáuticos, tanto Airbus como Boeing. Pero además es que hay una multiplicidad de países que están desarrollando las tecnologías del hidrógeno. Concretamente, una reunión que tuve hace un mes y medio con la Cámara de Comercio de Canadá-España, pues manifestaban el gran interés que tenía de unirse a las industrias españolas que están trabajando en la energía verde, en lo que es todo el proceso tanto de Iberdrola como Repsol, y poder ofrecer esos adelantos en aras a incrementar la velocidad para obtener esa tecnología de hidrógeno. Bueno, voy dando fin a mi charla con la última parte. Hemos visto ese crecimiento, esa evolución hasta el año 2019, que se preveía fortísima hasta el año 2038, sigue siendo o se prevé esa evolución, lo único que indudablemente las previsiones iniciales que hablaban de que el sector de la aviación se iba a recuperar aproximadamente en el 2022, pues ahora las predicciones más optimistas hablan del 2024. Es decir, que tenemos todavía un gap ahí muy fuerte donde las industrias aeronáuticas están sufriendo muchísimo, y no digo las aerolíneas, muchas de las cuales, de las que existían anteriormente a la pandemia, pues han sufrido quiebras importantes y cuando no, otras están solicitando ayudas importantes para poder salir adelante y darle un factor de sostenibilidad a ese proceso. Es importante que recordemos el Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015, como un antes y un después para la evolución de los pasillos, corredores verdes y lo que se habla de la Europa Next Generation, es decir, reducir prácticamente a cero las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Indudablemente, así como la pandemia y estos 2 años ha afectado muchísimo a lo que es el número de pasajeros y el número de mercancías a transportar, sin embargo no ha parado lo que es los procesos tecnológicos y las capacidades y la obtención de capacidades duales para poder llevar a cabo esa transformación de los combustibles fósiles a los combustibles sintéticos y llegar a lo que es el uso del hidrógeno el día de mañana. De lo que es cierto, y se dice todo esto, es que el objetivo cero de emisiones lo tendremos más tarde o más temprano, pero indudablemente cada vez hay un convencimiento mayor sobre este tema. Pero independientemente que sea más caro o más barato el coste de hidrógeno, los combustibles sintéticos, para mí y sobre todo para el mundo de la aviación en general, tanto constructores como usuarios, como personal, ingeniero, etcétera, etcétera, todo esto no será realidad si no existe y no se implica en un compromiso muy fuerte, en una investigación y una innovación continua, es decir, lo que se llama un compromiso, una financiación en este sector, porque el know-how implica obtener la innovación y ser el dueño de la tecnología el día de mañana, y ese proceso estamos en marcha. Pero, bueno, aunque estén la capacidad de reducciones estén aprobadas y los objetivos a corto y a medio y a largo plazo estén fijados, pues indudablemente, si no hay una implicación de todos los actores de la cadena de valor a bordo, no llegaremos nunca a esos objetivos. Bueno, aquí ya como último apunte, verán ustedes que no me he metido con la aviación militar, porque esto sería otro punto dentro de la aviación en general. Bueno, aquí decir que ha avanzado muchísimo, que sería posiblemente motivo de otra charla, otra conferencia, sobre todo para ver a qué mundo nos enfrentamos y cómo han cambiado los conceptos de lo que es un caza, un interceptador y lo que se pretende en el futuro. Y lo que supone la creación de
ya no un fighter, un caza, sino de la creación de un sistema de sistemas donde se implican multitud de factores como son las comunicaciones, satélites, drones, caza, etcétera, etcétera. Pero como decía aquel, pues lo dejaremos para otra ocasión. Y con esto termino mi intervención. Agradezco su atención en todo momento, porque de alguna forma, pues hay que decir que este proceso y esta charla, pues se imagino que habrá tenido momentos duros en cuestión de la exposición, pero indudablemente quería mostrarles en qué punto nos encontramos y cuál es ese sueño de volar, cómo se ha transformado ahora en una realidad que va muchísimo más allá de lo que en el siglo XX se apuntaba. Y con esto, pues reitero mi agradecimiento y doy paso, si don Francisco, a un proceso de preguntas si fuera necesario. Muy bien, Juan Antonio. Pues muchísimas gracias por tan documentada exposición, ¿no?, tan interesante y abierta a la realidad actual dentro del mundo del calentamiento global al que te has referido con tanta precisión. Muy bien, pues abrimos el debate. Vamos a ver cómo nos ponen la pantalla global. Un segundo que veamos nuestras caras en la medida de lo posible. Bueno, ya parece que estamos. Sí, Fernando Vidal. Fernando, abre el micro. Está abierto, está abierto. A ver, sí. Habla. Está bien, está bien. Bueno, mi general, con el debido respeto, los ferrocarriles han llegado a una levitación magnética. No hay nada en la aviación sobre ese tema. Es una pregunta. Sí. Pues te contesto rápidamente. Una cosa es estar en la Tierra y otra cosa es estar a 30.000 pies. Y esto es importante. La aviación se desarrolla de acuerdo a los estándares aeronáuticos, al desarrollo de las tecnologías, a las normativas y sobre todo a lo que son las inversiones y financiaciones de los modelos. Indudablemente, el dinero o la inversión que se ha efectuado para que el ferrocarril, para obtener trenes que leviten, pues se podía multiplicar por una cifra muy, muy, muy exagerada también, que yo diría para que levite esa cifra muchísimo, para el desarrollo de la aviación. En aviación, yo soy de los que cuando empecé a volar dije, aquí no hay nada imposible. Cuando he hablado con los ingenieros que trabajan en estas capacidades de futuro, me he dado cuenta de que tenemos en España la mejor ingeniería del mundo y debo decir que no lo digo como un simple hecho, sino porque está demostrado y no solamente eso, sino muy presentada en todo lo que es el mundo, y la ingeniería nuestra tiene unos estándares altísimos. Y yo creo, sinceramente, que ese proceso de levitación, otra cosa característica es el peso, lo que queramos transportar, el tipo de avión, etcétera, etcétera, puede ser, del punto de vista económico, en un presente o en un futuro próximo, no cierto. Esa es mi teoría. Indudablemente es una teoría discutible, por supuesto, pero hay que poner los pies en la realidad. Yo he estado trabajando 3 años en una industria aeronáutica con las ingenierías y las capacidades duales de futuro, y puedo decir que esto, cada paso que se da, no es un paso que se dé en solitario, implica que haya muchos actores que den ese paso contigo para que ese avión pueda volar. Muchas gracias. A ver, preguntas, sugerencias. Roque Calero. Abre el micro, abre el micro. En primer lugar, enhorabuena por la charla, muy interesante, ¿eh? Una pregunta. ¿Qué papel pueden jugar los dirigibles en la aviación del futuro? Bueno, de hecho, los dirigibles están, no en el futuro, se están utilizando sobre todo para obtención de información en capas altas de la atmósfera y para reducir de alguna forma pues lo que puede ser el tema de comunicaciones satelitales. Esto es una teoría y un trabajo que se está haciendo
al igual que se están efectuando vuelos a muy alta de aviones con energía eléctrica hasta los 65.000 pies o 68.000 pies, algo que hacía 4 días pues no era posible. Ahora mismo se están haciendo. Cuando vi una conferencia de dirigibles allí, con que estaba presente don Francisco en ella, comenté que el mundo del globo y el mundo y los dirigibles no había muerto. No había muerto. O sea, quizás tenía un compás de espera. Y la realidad es que países muy avanzados, como puede ser uno de ellos Estados Unidos, pues está empleando los dirigibles y los globos con un objetivo muy particular en cuestión de defensa de información. Esta es la realidad. Luego, pues está el clásico tema, segmento de deportivo en cuestión de dirigible y de los globos, que eso yo creo que seguirá durante muchos años, porque indudablemente subirte a un avión y volar a 900, a 1.200 kilómetros por hora, o lo que puede venir dentro de un par de días, los vuelos supersónicos, pues no se disfruta igual cuando se sube uno a un globo y admira la belleza de la Tierra desde ahí arriba. Muy bien, muchas gracias. A ver, más cuestiones. Pedro Arce. Abre el micro. Si no, no te oímos. Ahora. Buenas tardes, mi general. Magnífica exposición. Pero le voy a hacer una pregunta que está en el aire. ¿Qué futuro tienen los vehículos no tripulados para transporte de personas en pequeñas cantidades, incluso individuales? Pues te comento. Este tema lo he estado persiguiendo también durante muchísimo tiempo porque soy un enamorado de los drones y de lo que se puede sacar de este tipo de capacidad. Y no hablo ya de esa capacidad militar que hemos visto, que estamos viendo en el mundo actual, sino en el sector civil, ¿no? Para mí, durante unos años vivimos un gap enorme, sobre todo en España, del tema de los drones, cuando otros países daban avances muy positivos en cuestión de normativas y en cuestiones de características de carga de pagos de estas aeronaves no tripuladas, de estos sistemas. En el último estudio que se ha presentado de gestión del tráfico aéreo, existe una planificación muy precisa, muy elaborada y muy referenciada de que ese mundo de utilización de drones sin piloto o de drones con un piloto o de mayor o menor capacidad o de transporte de mercancías va a ser una realidad en un plazo no muy largo. Esto está asegurado, ¿eh? Las normativas de la Unión Europea y sobre todo mirando a ese cielo único, pues seguramente facilitarán muchísimo el tema este. Claro, vuelvo a insistir, siempre que la capacidad de que el dron pueda visualizar o tener la presencia de otro avión al lado a una distancia determinada, la capacidad de evitar ese avión y evitar una colisión, y que ese índice de fallo que se pudiera producir cada vez sea de menos tiempo, estoy hablando volando ya ahí a tema de nanosegundos, pues indudablemente eso está muy avanzado también. En una conferencia que yo impartí también del tema de drones, pues se estaba muy en manteles o en pañales, dicho de otra manera, sobre este tema. Pero hoy por hoy, para mí, es una seguridad absoluta de que este tema saldrá adelante. He presenciado una conferencia, precisamente en los últimos tiempos también, dada por un personal y unos ingenieros expertos en estos temas, y se habla precisamente de esta posibilidad como de algo que ya no es un futuro ahí, sino que es un futuro hecho presente. Y bueno, tendrá o no tendrá, y los cambios de mentalidad serán muy fuertes, porque claro, se hablaban ahora mismo en estos aviones que hemos presentado a cero emisiones, de que la tripulación sea solamente un piloto, no sean 2 pilotos, que la tripulación formada por 3, como pasamos de 5 a 3, bueno, pues que ahora solamente sea 1, o sea que hay una reducción. ¿Por qué? Porque se tiene una confianza absoluta en la tecnología y en los medios que esa tecnología ofrece precisamente para que ese avión y ese vuelo sea seguro. Bueno, pues
en esa planificación que se ha hecho, en unos años, estamos hablando de 5 o 6 años, hay un incremento de estos temas y posiblemente el tema de los taxis voladores dentro de entornos urbanos o temas de drones con pasajeros sin piloto, etcétera, etcétera, pues hombre, va a ser una realidad. La cuestión es a ver quién es el primero que se sube y dice, aquí estoy yo, y el grado de taquicardia que puede tener a lo largo de todo el vuelo. Pero, insisto, la aviación siempre ha sido pionera en ir más adelante, en descubrir más futuro, más capacidades, y hemos tenido y tendremos, y de esto no tengo hoy por hoy ninguna duda, que seremos pioneros en esto también y que tendremos personal que dará el paso al frente para que estas capacidades sean una realidad en un plazo. Si no, miremos lo que supuso un siglo y dos décadas en el desarrollo de la aviación, cuando al principio del siglo decíamos eso es loco, o cuando alguien en un periódico en Estados Unidos dijo que jamás el hombre despegaría los pies del suelo. Muchas gracias. Muy bien. A ver, Paco. Muy buenas tardes. Antes de preguntar, quería comentar la idea de los dirigibles y de los drones. Entendemos los drones como casi helicópteros no tripulados o aeronaves, pero cuando hablamos de los dirigibles actuales, la mayor parte de los dirigibles actuales que se pueden utilizar, yo creo que en el ámbito militar serían drones, en sentido estricto, en el sentido de que son teledirigidos, no pilotados. Lo que pasa es que siempre pensamos en los drones como esos aviones o helicópteros o estos niños que tienen, los juegos que tienen nuestros niños que son con ala rotatoria, ¿no? Ala fija o ala rotatoria. Y no pensamos en el origen de los drones que está en nuestro Torres Quevedo teledirigiendo dirigibles para no poner en riesgo las vidas humanas. Es decir, que volvemos más de 100 años después al origen de los drones también en el caso de los dirigibles. La idea de utilizar como estaciones volantes con equipos de teledetección y demás, en realidad es recuperar lo que hasta los años 60 utilizaba la Marina de Estados Unidos antes de crear los satélites, con los ZPG-2W y ZPG-3W, que tenían 40.000 metros cúbicos y que se utilizaron incluso en la guerra de Corea, porque eran unas estaciones volantes de hasta 2 o 3 toneladas de equipos de teledetección, que es lo que creo que se está utilizando ahora en Frontex, en la frontera entre México y Estados Unidos, en los barcos portaglobos TICOM para la lucha antisubmarina de los narcotraficantes, etcétera. Es decir, yo creo que tanto los globos cautivos como los dirigibles teledirigidos, es decir, drones en un caso y en otro, pues son de absoluta actualidad y tan de actualidad que hasta nuestro Torres Quevedo pues está por ahí detrás, ¿no?, en el origen de tantas cosas. Pero mi pregunta iba más bien por el tema de los combustibles de los que se han hablado y de las emisiones cero y demás. ¿Todos los países del mundo están haciendo estas reducciones de operatividad, etcétera, y estas inversiones en estudios tan caros, renunciando a lo que ha sido lo tradicional para pues no calentar el ambiente, no calentar la atmósfera? Concretando, ¿China y otras potencias emergentes están haciendo lo que estamos haciendo los europeos o lo estamos haciendo nosotros renunciando a un espacio de poder que le estamos dejando a China? Bueno, pues contestando primero a tu reflexión, me ha parecido muy adecuada, pero comentarte que los drones, tal y como los vemos a nuestro alrededor, bueno, pues si presentamos un Global Hawk que tiene el tamaño de un Airbus 319, pues nos podemos hacer idea de la carga de pago o el espacio que tiene dentro para poder llevar una carga de pago X. No digo equipos, ni radares, ni cosas tal, sino X, mercancías. Y teniendo en cuenta además de que claro, la cuestión de los drones y esa autonomía que tiene de estar fuera del espacio aéreo controlado, volando sin ningún tipo de obstáculo y todo el cielo para él y con unos adecuados sistemas propulsores, pues indudablemente puede funcionar magníficamente. Como decíamos en Faburus hace unos años, mire usted, ya la cuestión no es la estructura o la plataforma que podemos hacer lo que queramos, la cuestión es la carga de pago que usted quiere trasladar.
sean pasajeros, mercancías, sistemas, etcétera, etcétera. Del tema de los dirigibles y los globos y tal, pues indudablemente no puedo más que estar de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Bueno, en lo otro, si nos fijamos en el número de aviones que están volando actualmente en el mundo, es evidente que el reinado de dos empresas tractoras como Airbus y Boeing es evidente. Además, existe un compromiso por la parte europea y por la parte americana un poco menor, pero ya veremos a ver cómo se entona todo esto, de muchos países, porque hay que tener en cuenta que cuando se firmó Kioto, cuando se firmó el Acuerdo de París, bueno, los países dijeron, acordamos esto, pero luego viene el momento de la firma y el momento en el cual ya te colocas de pleno derecho a como digo yo, a poner el dinero encima de la mesa y hacer su desarrollo. No todos los países, está claro, porque este mundo, por desgracia, tiene muchos niveles. Pero lo que es indudable es que si esos aviones de los cuales se dotan muchas compañías, o la mayor parte de las compañías de China o de Oriente Medio, etcétera, etcétera, quieren volar en determinados espacios aéreos, van a tener que tener esa tecnología o no van a acceder a ellos. Entonces, es evidente que China, por ejemplo, que para mí es el gran demandante de energía en el momento actual, el que está produciendo estas elevaciones en los combustibles fósiles y consecuentemente en todo lo que viene relacionado con ellos, pues está haciendo un almacenaje de energía tremendo y además está intentando que los vuelos domésticos, por aquello del copy print, sean lo más parecido a los de las grandes empresas tractoras como son Airbus y Boeing, e incluso obtener o presentar o dar la oportunidad de que estas empresas se establezcan en el país con la idea, porque al chino hay que mirarlo con recelo y con todo el cariño, de que detrás viene, sí, pero esa tecnología mañana es mía y yo produzco, con mano de obra mucho más barata, etcétera, etcétera. Pero lo que es indudable es que en este mundo todo este proceso ha tenido un principio y yo creo que ese principio, esa evolución va a ser continua. Y la realidad es que se trabaja en eso, pero también es verdad que las aportaciones de los países no son las mismas, incluso a nivel europeo. Y pongo el ejemplo de España, donde el I+D+I pues es ridículo comparado con lo que hay en otros países, teniendo, insisto, los mejores ingenieros del mundo, la mejor ingeniería y las mentes más preclaras en todo esto. He hablado de Torres Quevedo, como podríamos hablar de muchos más españoles que han puesto sus productos ahí, en ese globo que da vueltas. O sea, admiración por ello y por lo que pueda venir. Muy bien, pues nada, creo que hemos tenido perdón, José Ramón. Hola. Bueno, la mía es una pregunta muy breve. Aparte, primero que nada, felicitar al teniente general, fue una interesantísima exposición. Y mi pregunta es muy breve, porque leí hace unos días una historia sobre el proyecto Hermeus, que es un proyecto de un avión hipersónico que se desarrolla en Estados Unidos, una compañía que tiene base en Atlanta, que recibió $60 millones por parte de la Fuerza Aérea Norteamericana para desarrollar un prototipo que va a 5.5 Mach, y quería saber su opinión al respecto, si eso tiene alguna lógica y que tiene alguna posibilidad y algún desarrollo, y sobre todo si hay alguna noticia, porque eso sí que no leí, sobre el tipo de combustible que utilizaban. Sí, bueno, pues mira, estos son proyectos que están trabajándose. Tomaron aquel proyecto de lo que era el Concorde, se murió y a partir de ahí pues se hizo un olvido interesado en todos estos temas. El tema de los vuelos supersónicos nace como consecuencia de que se está viendo un desarrollo muy fuerte en la cuestión de los misiles y de la velocidad de estos misiles y el alcance de los misiles. Entonces siempre se dice que cuando se hace un arma, pues aparece la contraarma. Y indudablemente el salvar la cara delante del mundo y decir que yo soy el primero, pues cuesta dinero, cuesta inversiones. Esto que hablabas me has dicho 60 millones o algo así, pues realmente es baratija para lo que puede ser esto. Sin embargo, sí que es verdad que los misiles supersónicos están ahí
y que la única forma de destruir esos misiles es la contraarma, que podrán ser aviones supersónicos o no, pero insisto en la idea de lo que expresé a lo largo de mi conferencia. Cuando hablamos de aviones supersónicos para pasajeros, pues tenemos un amplio espectro de. Cuando hablamos de aviones supersónicos en lo que es la Fuerza Aérea o en la defensa de los países, pues hay que tener en cuenta de que los proyectos que se están desarrollando actualmente, como puede ser el FCAS o el Tempest en el Reino Unido, están hablando de no un avión solamente, están hablando de satélites, están hablando de drones, están hablando de muchas cosas. Y están hablando de misiles, los aviones, y están hablando de otras cosas. Por eso digo que quizás la carrera por el vuelo supersónico no sea tan rápida, y sí que es muy rápido la cuestión de la amenaza que supone un misil supersónico, que ahí realmente es donde yo veo una amenaza muy fuerte, sobre todo para aquellos países aquellos países con ricos y con cierto terrorismo dentro de ellos. Gracias. Muy bien. Bueno, pues creo que hemos tenido una reunión muy significativa por la que debemos agradecer a Juan Antonio. Falta Fernando, perdón. Fernando Vidal está pidiendo participar. Fernando. Abre el micro. Fernando, abre el micro. Perdón, que lo tenía cerrado el micro. Bueno, solamente es una simple pregunta del transporte de mercancías lento, ¿no? No super velocidad. ¿El motor eléctrico tiene porvenir en la aviación? Sí, como te he dicho antes, para cargas de pago que no sean muy altas y para trayectos cortos. O sea, no olvidemos que esos aviones y con esas estructuras nuevas y con todas estas cosas y tal, bueno, pues necesitan de unos motores y los combustibles no son eternos, implican una autonomía y el factor carga es fundamental. Es decir, ¿dónde quiere usted trasladar esta mercancía y que le sea más barato? Llevarla a lo mejor vía terrestre, que le sea muchísimo más barato que alquilar un avión que le va a cobrar por kilómetro recorrido, por kilogramos y por kilómetro recorrido lo que no está escrito, por tonelada y kilómetros recorridos. Es decir, en la aviación siempre hay un equilibrio. El equilibrio está en el coste-eficacia. Es decir, ¿qué me cuesta llevar esto a tal sitio y lo puedo hacer realizar por otros medios? Y no solamente en la aviación civil, sino también en la aviación militar. Durante la pandemia, eso se trastocó completamente, porque para el hecho de transportar determinadas materias primas o mercancías de un país a otro, pues había reducido el número de aviones y entonces las flotas pues, tenían sus periodos de vuelo que no daban respuesta a la gran demanda que había. Pero volviendo a tu pregunta y por ser más breve, todo depende de lo que se quiera transportar. Esto es fundamental, porque el día de mañana ya hemos visto que los vuelos domésticos se van a reducir bastante, se van a llevar más vuelos, o se van a incrementar los vuelos internacionales de largo alcance y por lo tanto lo que interesa dentro de lo que es el transporte de mercancía, y además hay un informe muy interesante del Ministerio de Transporte de los últimos meses sobre esto, es el coste eficacia que supone ese transporte. Muy bien, pues yo creo que tengo toda la pantalla delante, así que a la tercera va la vencida, solemos decir, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Antonio, ha sido extraordinaria tu conferencia. Felicitaciones por el esfuerzo que te ha llevado, ¿no? Y la generosidad con la que nos la has ofrecido. Decir que los próximos días, martes, miércoles, jueves y viernes, sí tendremos actividades presenciales en Lanzarote, en el Hotel Lancelot, y aprovecho para darle la bienvenida a María Teresa Fernández Talaya, que solo la hemos podido contemplar en la pantalla. Hombre, ahora te dejas ver. Bueno, te dejo ver. Te dejas ver. Bueno, ya sé que has estado muy pendiente como todo lo que haces, pero en fin, darte la bienvenida al aula telemática y ya pasado mañana pues te daremos la entrada con todos los honores en la academia, ¿no? Muchas gracias. Decir que estas sesiones de aula telemática la tenemos puestas para todos los primeros lunes de mes, sean fiestas o no sean fiestas, muy importantes o medianamente importantes.
Y la próxima pues tendrá lugar la conferencia de Francisco de Asís. Toco el tema complementariamente, González Redondo, porque aunque es el día de su santo, 4 de octubre, pues le toca, puesto que ha caído el lunes, ¿no? Muchísimas gracias a todos por el interés que habéis puesto y quedamos, los que estáis en Lanzarote, pues en vernos a partir de mañana y a todos pues el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Y hasta pronto. Saludos, saludos. Gracias a todos. Un saludo a todos. Saludos. Un saludo. Saludos.